Bueno, les voy a explicar un ejercicio que tiene de todo un poco y que sirve bastante para el quiz. Dice el enunciado que tiene una corriente que se quema o que tiene una corriente de 3 kilogramos por minuto de combustible con esa composición volumétrica que se muestra aquí, que se quema con un 30% de exceso de aire seco. Se dice que se debe suponer la combustión que es completa a una presión de 1.5 bar. Lo primero que nos piden calcular es la relación aire-combustible en masa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un balanceo estequiométrico. Es decir, vamos a suponer que la combustión es completa. Y si la combustión es completa, lo único que vamos a tener en los reactivos va a ser dióxido, agua y nitrógeno. Y ponemos pues la composición volumétrica de nuestro combustible. Luego pasamos a hacer el balance de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno para calcular las incógnitas estas que tenemos aquí. Yo creo que ninguno tiene problemas con esta parte, entonces, bueno, sacan sus incógnitas y lo que van a hacer es la relación aire-combustible en masa está dada por el número de moles de aire por el peso molecular del aire sobre el número de moles del combustible por el peso molecular del combustible. El número de moles del aire va a ser el aire teórico, la A minúscula que calculamos acá arribita, con el balance por 4.76, que es una constante, ya todos lo saben, y se multiplica por el peso molecular del aire, que pues ya también todos lo saben, 28.9. Debajo siempre tenemos que el número de moles del combustible es 1 y que la masa del combustible pues la podemos calcular teniendo en cuenta las fracciones volumétricas y la masa molecular de cada uno de los compuestos. Si se dan cuenta, el número molecular de la masa molecular del carbono es 12 y el hidrógeno es 1, entonces como hay 4 hidrógenos es 4 y así con todos. Y luego ya hacen esa relación y tienen ahí la relación aire-combustible másica. Luego nos piden la razón de equivalencia. La razón de equivalencia es 1 sobre lambda. Y ese lambda está dado por el aire real, que es el A mayúscula sobre el aire teórico. Entonces, como nosotros nos dicen que se está quemando con un exceso del 30%, quiere decir que ya tenemos lambda. Lambda es 1.3, porque es el 30% de exceso. Recuerden que lambda cuando no hay excesos de aire es 1. Entonces, por eso utilizamos 1.3. Entonces ya podemos calcular A teniendo en cuenta eso. Como ya tenemos lambda y tenemos A minúscula, calculamos el aire real y da 3.566. Y listo, podemos tener la razón de equivalencia haciendo A minúscula sobre A o haciendo 1 sobre lambda, si quieren calcularlo como quieran. El siguiente paso es el tanto por ciento de nitrógeno molecular en los productos. Hablan de que es el tanto por ciento en moles, pero yo estuve leyendo en el libro y es lo mismo que si lo hace volumétrico o en moles, o eso encontré en el libro. Entonces, bueno, este pasito lo hice aquí debajo, pero generalmente se tiene que hacer antes de hacer la razón de equivalencia y antes de hacer el C. Ustedes pueden hacerlo antes. Entonces, lo que van a hacer aquí es hacer el cálculo no estequiométrico sino real. Van a poner los mismos porcentajes volumétricos en los reactivos y en los productos ahora van a agregar oxígeno molecular porque estamos suponiendo ya que es real y en el real siempre hay oxígeno, o sea, no es completa la combustión en este caso. Entonces hacemos nuestro balanceo, como se dan cuenta aquí solamente hice balanceo en oxígeno y en nitrógeno porque es lo único que me va a cambiar. O sea, las únicas constantes que desconozco o que me van a cambiar, porque lo único que agregué fue oxígeno molecular. El resto B y C, que es del dióxido y del agua, son las mismas del paso anterior, entonces por eso no las puse. Entonces el tanto por ciento va a ser el número de moles del nitrógeno molecular, 13.408, sobre la suma de las moles de cada uno de los productos, de B más C más D más E, que es lo que está en el denominador, multiplicado por 100. Eso les da el tanto por ciento molar de nitrógeno en los productos. Luego nos piden la temperatura de rocío. La temperatura de rocío se calcula
Primero tenemos que calcular el tanto por ciento de agua, ¿sí? Porque la temperatura de rocío dice que es la temperatura de saturación a la presión de evaporación o la presión de saturación del agua. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero el tanto por ciento de agua, igualito que como hicimos con el nitrógeno. Entonces tenemos ya el tanto por ciento de agua. Entonces la presión de saturación del agua es igual al tanto por ciento de agua por la presión